Hola, yo soy Diego y esta es la segunda práctica del laboratorio de Física 1 para químicos en el que vamos a estar trabajando el tema de mediciones indirectas. Como veníamos hablando en la clase anterior, el resultado de una medición es un número, pero que siempre tiene que estar acompañado por un error. Ese error no es una equivocación. La acepción del término error acá es distinta del uso que se da en el lenguaje coloquial. No es un error, no es una equivocación que uno comete, sino una incerteza, una medida de cuán bien conocemos el valor reportado, el valor central, y de alguna manera, en alguna convención, nos dice que existe una probabilidad, una determinada probabilidad de encontrar el valor real dentro de este intervalo, ¿sí? Este, este concepto de incerteza nos sirve en realidad para cualquier tipo de medición, incluso las que uno usa en la vida cotidiana. Cuando yo le pregunto la hora a alguien, no me la dice ni con segundos ni con milisegundos, y eso implica intrínsecamente algún nivel de incerteza. O cuando me preguntan cuánto peso, cuánto mido, cuántos litros qué volumen tiene una botella de gaseosa que compré en el supermercado. Eso también tiene un nivel de incerteza asociado. Y me parece que es bueno, es interesante tener siempre presente que el resultado de cualquier medición es no un número, sino un intervalo o un número acompañado de una incerteza, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer alguna cuenta, alguna operación matemática para transformar esos resultados? Supongamos en este caso que nosotros medimos directamente X, Y y Z con sus incertezas. Podrían ser la distancia y el tiempo para calcular la velocidad, o el ancho y el largo para calcular un área. Y tenemos que hacer alguna operación matemática, alguna cuenta, alguna multiplicación, división, operaciones de cualquier tipo. Entonces, en ese caso, calcular el valor de esa función es sencillo. El asunto es, lo que vamos a trabajar en esta clase es cómo hacer para asignar la incerteza de ese valor que calculamos, ¿sí? La incerteza del valor omega que calculamos, W que calculamos. Bueno, a modo de ejemplo, supongamos que nuestra tarea es calcular el área de un círculo y nos dan como dato el radio de ese círculo, ¿sí? Sabemos que la expresión matemática que me da el área a partir del radio es pi por radio al cuadrado. Entonces yo voy a tener que reportar a cero el área como pi por el radio medido al cuadrado, y la pregunta es cómo calcular la incerteza de ese A0, ¿sí? Como decíamos, nos dieron el radio con una incerteza. Conocemos el radio con una incerteza. Entonces, una manera de pensar así, de una manera sencilla de pensar el problema, es que tenemos un área, una región, y el área de esta región verde es una manera de cuantificar la incerteza en el área A0, ¿sí? A0 es pi por radio sub 0 al cuadrado, y el área de esta región verde va a ser la incerteza, ¿sí? Una manera aproximada de calcular el área de esa región verde, fíjense que podría ser, si es cierto que el delta es suficientemente chiquitito, podría calcularlo como la longitud de la circunferencia, ¿sí? Multiplicado por delta R, es decir, 2pi R0 multiplicado por delta R, ¿sí? Si me adelanto un poquitito a la expresión general de la propagación de errores, lo que estamos diciendo es que la incerteza en el área es cuánto cambia el área si ya cambia un poquitito el R0 multiplicado por el R0, ¿sí? ¿Cuánto va a cambiar el área del círculo si yo cambio un poquitito el R0? Es esencialmente este anillo, ¿sí? Eh, Creo que va a quedar un poquito más claro en los próximos ejemplos o en la expresión general.
Supongamos que de una manera análoga queremos calcular el área de un rectángulo y nos dan como dato el ancho y el alto, ¿sí? Simplemente tendríamos que multiplicar, entonces el valor que vamos a reportar es W0 multiplicado por H0. Y nos preguntamos cómo calculamos la incerteza de eso, ¿sí? Entonces, lo que veníamos diciendo, si suponemos que el H0 lo conocemos con una incerteza, toda esa región verde que estamos marcando ahora va a ser una medida de la incerteza del área que yo tengo debida a que conozco mal o conozco con una incerteza el H0, ¿sí? De manera análoga, la incerteza que viene de mi poco conocimiento de omega, de W, va a ser esta región, esta otra región verde, ¿sí? Y de nuevo, si pensamos esto en estos términos, es cuánto cambia el área cuando cambia un poquitito W multiplicado por el error de W, ¿sí? Entonces lo que tendría que hacer en realidad es sumar esos errores, esa franja de horizontal y esa franja vertical verdes. Y fíjense que en realidad me va a terminar quedando un pedacito ahí, chiquitito, que va a ser el producto de delta W multiplicado por el delta H. Eso, si delta W y delta H son muy chiquititos, va a ser en términos analíticos, matemáticos, de orden cuadrático muy chiquitito, entonces lo voy a poder despreciar, ¿sí? Y yo acá puse más entre comillas porque no, lo que vamos a hacer no va a ser sumarlos directamente, sino, vamos a ver en un segundito, sumarlos cuadráticamente, ¿sí? Sumarlos cuadráticamente, decía. Entonces llegamos, haciendo un camino un poquito estrambótico, a la fórmula general de propagación de errores. ¿Sí? La fórmula general de propagación de errores es justamente las derivadas parciales de esta función que yo estoy calculando respecto de cada una de las variables y multiplicado por el error de cada una de esas variables, ¿sí? Los dos ejemplos anteriores fueron un intento de hacer visible esa manera de calcular las incertezas. Y fíjense que acá la manera de sumar es precisamente sumando cuadráticamente y después sacando raíz cuadrada, que por eso pues ponía yo las comillas cuando decía que sumábamos, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo del área, si yo escribo explícitamente la función, la expresión general de la propagación de errores, para este caso, si mi W, o sea, bueno, justo W está entre los dos lados, de un lado como función y en el otro como el ancho, así que es un poco afortunado. Pero entonces ahora si yo quiero expresar el error como utilizando la fórmula general de abajo evaluada específicamente a la fórmula de arriba, me va a quedar esta raíz cuadrada de la derivada de A con respecto a H multiplicado por delta H, todo al cuadrado, más la derivada de A con respecto a W multiplicado por delta W al cuadrado, ¿sí? Estas derivadas parciales las puedo calcular. La derivada de A con respecto a H es derivar la expresión W por H suponiendo que W0 es constante, perdón, entonces me queda W, y cuando eso lo evalúo en omega 0, H0, me queda W0. Y lo mismo me queda con la derivada parcial de A con respecto a W, entonces la incerteza en el área la voy a poder expresar de esta manera, ¿sí? Un caso que es muy útil y muy interesante de propagación de errores es cuando tengo que medir una propiedad periódica, como por ejemplo en este caso el periodo de un péndulo, que todos los periodos del péndulo suponemos dentro de algunas aproximaciones que son todos iguales. Entonces medir uno
o medir muchos juntos y después dividir por la cantidad que conté, parece una manera alternativa y pareciera una manera similar o la misma, estamos midiendo la misma cantidad, pero tiene una ventaja enorme medir muchos periodos seguidos. ¿Sí? Si a este tn es el tiempo que tardan, pongámosle 10 periodos. ¿Sí? Yo prendo el cronómetro, dejo oscilar el péndulo 10 veces y paro el cronómetro. ¿Sí? Este tn va a ser el tiempo que tarda el péndulo en oscilar 10 veces. ¿Sí? Entonces mi periodo t lo voy a estar calculando como tn dividido n. El tiempo de 10 periodos dividido 10. El asunto, o lo interesante del asunto, es que cuando yo ahora propago la incerteza de tn a t, tengo que usando la expresión general de antes, ahora puedo suponer que n lo conozco con una precisión infinita, entonces el delta n va a ser 0, entonces ese término no lo voy a estar poniendo, y la derivada de t con respecto a tn es 1 sobre n. Entonces el error del periodo, de un periodo, pasa a ser el error de haber medido n periodos dividido n. Es decir, el error es mucho más chiquitito, ¿sí? Entonces me conviene medir muchos periodos, prender el cronómetro, dejar que pasen muchos periodos, contarlos obviamente, y frenar el cronómetro. La incerteza debida a, por ejemplo, el tiempo de reacción de mi dedo, lo voy a estar dividiendo por la cantidad de periodos que yo haya medido, entonces el error se va a reducir enormemente, ¿sí? Mismo vale si yo, no sé, tengo que medir cuánto mide un cuadradito de una hoja cuadriculada. Pero una hoja cuadriculada tiene muchos cuadraditos y puedo suponer que son todos iguales. Entonces me conviene, para medir cuánto mide un cuadradito de una hoja cuadriculada, me conviene medir toda la hoja con mi regla y dividir el resultado por la cantidad de cuadraditos que había, y el error, la incerteza en la medición va a ser mucho más chiquitito. ¿Está bien? Está bien. Eso obviamente supone que el periodo es constante. Si nosotros estuviéramos midiendo una magnitud que no es exactamente periódica, que no es exactamente todos los periodos, todos los intervalos son exactamente iguales, haciendo esto estaríamos perdiendo algo de información, porque nos estaríamos perdiendo la información de la variabilidad intrínseca de estos intervalos. Pero en un péndulo nosotros es válido suponer que todos los periodos son iguales. ¿Está bien? Bueno, ahora es posible que en alguna situación nosotros tengamos dos valores distintos, dos valores obtenidos por distintos métodos, o por distintos grupos, quiero comparar mi valor medido con el valor tabulado, entonces quiero comparar. Para poder comparar dos valores, obviamente es necesario que cada uno de los valores tenga su incerteza. Si los dos valores no tuvieran incerteza, la probabilidad de que coincidan exactamente en dos números reales en un continuo de numeritos, la probabilidad es extremadamente chiquitita. Entonces lo que tenemos que considerar es que cada uno de estos valores en realidad corresponde a un intervalo, tiene una incerteza, ¿sí? Entonces podríamos pensemos por un ratito, tres casos, ¿sí? El de arriba, las dos flechitas de arriba, x1 y x2, no sé, serán el valor de la aceleración de la gravedad medido por mí y por otro grupo, ¿sí? Entonces las dos flechitas de arriba son esos dos valores que, graficados en alguna recta numérica, me van a quedar así con con cada uno de esos intervalos de confianza. Los de las flechitas del medio puede ser otro caso en el que los intervalos se acercan un poquitito más, y el caso de abajo sería un caso en el que los intervalos de las incertezas se superponen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Cuando queremos comparar, una cosa que me parece que es relevante e importante de pensar es no olvidarnos que en realidad, en el fondo, estamos pensando en
distribuciones de probabilidad, ¿sí? Estamos pensando que esas incertezas son de alguna manera una medida de una distribución de probabilidad, y lo que me está diciendo es que tengo una probabilidad, habíamos dicho si es una distribución gaussiana, tengo un 68% de probabilidad de que si lo vuelvo a medir me vuelva a caer en ese lugar, o de que el valor real que yo haya medido haya caído en ese intervalo, ¿sí? Entonces, si pensamos en estas dos distribuciones, pongámosle por un ratito que son gaussianas, fíjense que no hay ninguna región en la que no se superponen, porque en ningún punto, en ningún valor, las distribuciones gaussianas se hacen cero, ¿sí? Son exponenciales decrecientes que nunca se hacen matemáticamente cero. Entonces siempre hay un poquito de superposición, ¿sí? Si miramos los otros casos, las incertezas están un poquito más cerca o están superpuestas, entonces las dos distribuciones se superponen más o se superponen menos, como en el caso de arriba, pero en ningún caso no se superponen. Eso lo que nos lleva a lo que nos lleva es a que tenemos que definir, poner algún criterio, alguna convención, ponernos de acuerdo para poder llamar a esto significancia estadística, ¿sí? Para poder llamar que hay diferencias significativas. La convención que vamos a usar nosotros es que hay diferencias significativas si los intervalos de confianza no se tocan. Es decir, si delta x1 más delta x2 es más chico que x2 menos x1, en este caso, ¿sí? Si los intervalos de confianza no se tocan, como en los dos casos de arriba, vamos a decir que hay diferencias significativas, y si las incertezas se tocan, si las barritas de error se tocan, vamos a decir que las incertezas que no son distintos, no podemos afirmar más que no son distintos, no hay diferencias significativas entre las dos medidas. ¿Está bien? Entonces acá, en la práctica que vamos a estar trabajando acá, vamos a estar trabajando sobre un péndulo, ¿sí? El péndulo, si ahora estamos pensando en un péndulo ideal o un péndulo simple, usando algunos supuestos, como por ejemplo masa puntual, hilo inextensible, masa despreciable, que los ángulos son pequeños, bajo esas suposiciones y utilizando las leyes de Newton en este sistema físico, podemos deducir esta ecuación para el período, que el período es 2pi raíz de L sobre G, ¿sí? Esta expresión va a valer en un péndulo ideal, no necesariamente en cualquier cosa que nosotros colgamos de un hilo, ¿sí? Entonces, nuestra misión en este caso va a ser tratar de construir el sistema físico, el sistema experimental, lo más parecido al péndulo ideal o péndulo simple, para que esta expresión tenga validez, ¿sí? Si yo ahora cuelgo, no sé, una silla de un gancho, ¿sí? La masa no va a ser puntual, y esta expresión es posible que no valga, es posible que me dé cerquita igual, pero me voy a estar alejando de los supuestos necesarios para que esta ecuación valga. Entonces eso lo que nos dice es que cuando construyamos el sistema físico tenemos que estar pensando en estas aproximaciones, en estas suposiciones, y tratar de construir el sistema físico lo más parecido a un sistema que cumple con estas condiciones, ¿sí? A eso vamos, ¿sí? Preguntarnos si queremos, nuestro objetivo entonces va a ser, en la práctica de hoy, despejar G de esta expresión midiendo L y midiendo T, midiendo la longitud y midiendo el periodo, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? Vamos a medir el periodo y la longitud de nuestro péndulo y vamos a calcular el G y propagar el error usando la expresión general de la propagación de error, para calcular el error, la incerteza, en la medición de G, ¿sí? Eso va a ser el objetivo principal de la práctica de hoy, y
ese es el objetivo de la principal de la práctica de hoy, medir G por distintos métodos, comparar los distintos métodos y con el valor aceptado de G. Y los métodos que van a estar usando en este caso va a ser a partir de 100 mediciones individuales del periodo. Podrían usar los datos que utilizaron en la práctica anterior, si es que van a usar el mismo péndulo, si es que no lo desarmaron y si es que el péndulo que armaron es suficientemente ideal, o sea, si el sistema físico que construyeron es el mejor que pueden ustedes construir para que cumpla con estas condiciones del péndulo ideal, ¿sí? 100 mediciones, después van a tratar de hacer 10 veces 10 mediciones del periodo y después van a hacer una medición de 100 periodos, ¿sí? Entonces van a tener el G calculado con 3 métodos. Y todo esto lo van a entregar el jueves 7. Pueden entregar. La idea es que para que empecemos a poder a mirar los resultados que ustedes tienen y poder compararlos y poder comparar, que ustedes comparen con los resultados de los otros grupos, lo vuelquen en una planilla. En esta planilla que está acá en realidad es en la guía. Si hacen clic los va a llevar a la planilla. Es un archivo compartido en el que ustedes van a completar los datos de los resultados de cada uno de los métodos que ustedes utilizan y van a presentar un pequeño informe de no más de 2 carillas de texto. Si van a poner figuras o van a poner dibujos o van a poner fotos del péndulo, pueden ser más, pero que no sean más de 2 carillas de texto, incluyendo lo que sea detalles de la construcción del péndulo, los resultados de las mediciones, obviamente, de cada uno de los métodos, el valor del periodo, el valor de la longitud y el valor de G con sus incertezas, y la comparación de los resultados entre ellos, entre los distintos métodos y con el valor aceptado de G, comparación en estos términos de si hay o no hay diferencias significativas, si podemos afirmar que son el mismo valor o no, si los distintos métodos nos llevan a valores distintos de G. Eso es todo a medir.